¿Qué sucede cuando la naturaleza desata su poder sin advertencia? En este video descubrirás desde uno de los desastres más devastadores en Venezuela hasta el episodio más letal en Japón, en la historia reciente. En breve, te revelaré cómo una lluvia intensa puede arrasar un estado entero. La Tierra, hogar de paisajes impresionantes y vida en abundancia, oculta su lado más salvaje. En ocasiones, su poder se libera sin aviso, arrasando ciudades y comunidades enteras. Tormentas, volcanes y tsunamis han dejado huellas devastadoras, convirtiéndose en algunos de los desastres naturales más letales que la humanidad ha presenciado. 1. El deslave de Vargas. Tragedia de Vargas. En diciembre de 1999, el estado de Vargas en Venezuela vivió un episodio que hasta hoy es recordado como uno de los peores desastres naturales de América Latina. En apenas 2 días cayó tanta lluvia que duplicó la cantidad que normalmente se acumula en todo un año. El suelo montañoso no resistió la saturación y lo que siguió fue un desplome masivo. Gigantescos deslaves de lodo y escombros descendieron sin freno, arrasando con casas, edificios y hasta fábricas enteras. Imagina una fuerza de la naturaleza tan descomunal que en cuestión de minutos desaparecerían comunidades completas. El impacto fue tan demoledor que incluso el propio gobierno se mostró reservado a la hora de comunicar cifras oficiales. Sin embargo, la Cruz Roja confirmó un dato estremecedor: 50.000 vidas perdidas. La magnitud del desastre dejó cicatrices imborrables, no solo en la geografía del lugar, sino que a su vez en la memoria colectiva de un país entero. Muchos sobrevivientes describen que la montaña se vino abajo, como si hubiese decidido devorar todo a su paso. La tragedia dejó al descubierto la fragilidad de las ciudades costeras construidas en zonas de alto riesgo y la necesidad de planes de prevención que en ese entonces brillaban por su ausencia. El deslave de Vargas no fue solo un desastre natural, fue una lección de crudeza extrema sobre lo que puede provocar el poder incontrolable del agua y la tierra cuando se unen. 2. Huracán Mitch. En octubre de 1998, Centroamérica se convirtió en el escenario de una catástrofe que paralizó al mundo: el huracán Mitch. Con vientos que alcanzaban los 290 kilómetros por hora, esta tormenta monstruosa golpeó con mayor dureza a Honduras, Guatemala y Nicaragua. Pero lo más devastador no fueron los vientos huracanados, sino la interminable lluvia que cayó durante días. Los ríos se desbordaron, los suelos se desgarraron, con deslizamientos y pueblos enteros desaparecieron bajo el agua. La furia de Mitch precipitó más agua en pocos días de la que normalmente cae en todo un año, y ese diluvio convirtió colinas en cascadas destructoras. Más de 11.000 personas perdieron la vida, convirtiéndose en el huracán más mortífero de los últimos siglos. Lo que hizo tan letal a Mitch fue su combinación de violencia atmosférica y lentitud. Se quedó estacionado sobre la región castigándola sin descanso. El panorama tras su paso parecía de guerra: caminos destruidos, ciudades incomunicadas, miles de familias despojadas de sus hogares. Los testimonios de sobrevivientes cuentan escenas desgarradoras, con aldeas enteras que simplemente desaparecieron del mapa. El huracán Mitch no solo se quedó registrado en la historia como un fenómeno meteorológico, sino como una prueba brutal de que el clima puede ser más implacable que cualquier enemigo visible. 3. Erupción del Monte Pelé. En mayo de 1902, la isla de Martinica fue escenario de una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia. El Monte Pelé, aparentemente dormido, despertó con furia, liberando un flujo piroclástico que descendió por sus laderas a 170 kilómetros por hora, cubriendo la ciudad de Saint-Pierre. En apenas 2 minutos, la ciudad quedó reducida a cenizas. No hubo tiempo para evacuar ni posibilidad de refugio. Calles, hogares y comercios desaparecieron bajo una capa de destrucción, dejando un paisaje irreconocible.
A pesar de las señales de advertencia sobre la actividad del volcán, las autoridades locales subestimaron su peligro, un error que resultó fatal. La tragedia cobró 30.000 vidas casi de inmediato, borrando comunidades enteras en cuestión de segundos. Lo impactante no fue solo la rapidez del desastre, sino también el silencio que siguió, un vacío absoluto donde antes latía una ciudad llena de movimiento y vida. La erupción del monte Pelée marcó un hito en la vulcanología moderna, impulsó el monitoreo constante de volcanes activos en todo el mundo y enseñó que la preparación y la atención a las señales de la naturaleza son esenciales. Este evento mostró de manera brutal que, sin importar el avance de la sociedad, el poder del planeta puede arrasar con todo sin previo aviso, dejando cicatrices imborrables en la humanidad. 4. Erupción del Nevado del Ruiz. En noviembre de 1985, Colombia fue escenario de una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente, la erupción del Nevado del Ruiz. Este volcán, que se alza en la región andina, era visto como un gigante dormido, casi inofensivo, hasta que una explosión liberó una fuerza incontenible. El calor generado derritió en pocos minutos la nieve acumulada en su cumbre, creando un lahar gigantesco, una mezcla de lodo, ceniza y escombros, que descendió con furia por las laderas, destruyendo todo lo que se encontraba en su camino. Ese río de destrucción alcanzó a la ciudad de Armero, una localidad que quedó completamente sepultada bajo toneladas de material volcánico. En cuestión de horas, la comunidad fue borrada del mapa, dejando un saldo estremecedor de 25.000 víctimas mortales. La magnitud del desastre superó cualquier capacidad de reacción inmediata y evidenció la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en zonas de riesgo. La impotencia se multiplicó al ver que las advertencias previas no fueron atendidas con la urgencia necesaria, lo que convirtió la erupción en un desastre humanitario de proporciones irreversibles. Las escenas transmitidas recorrieron el mundo, mostrando familias atrapadas bajo el lodo, rescatistas exhaustos y un país sumido en la tristeza más profunda. El Nevado del Ruiz dejó una cicatriz imborrable en el territorio y en la memoria colectiva. Fue un recordatorio brutal de que la naturaleza puede transformar en segundos la vida de miles y que la prevención es la única barrera real frente a catástrofes de tal magnitud. 5. Tsunami de Japón. En marzo del 2011, Japón vivió uno de los episodios más estremecedores de su historia reciente. Un terremoto submarino de magnitud superior a 9 sacudió la costa de la isla Honshu durante 6 interminables minutos. Pero lo más letal no fue el sismo, sino el monstruo que despertó bajo el mar. Un tsunami con olas colosales de hasta 40 metros de altura, avanzando a 700 kilómetros por hora. Esa velocidad transformó al océano en una muralla imparable que penetró hasta 10 kilómetros de tierra adentro, arrasando con ciudades enteras. La devastación fue inimaginable. Calles, puertos, fábricas y hogares desaparecieron bajo un torrente implacable. Aproximadamente 20.000 personas perdieron la vida en cuestión de horas, mientras millones más se enfrentaban a un panorama apocalíptico. Y como si la destrucción natural no fuera suficiente, llegó un segundo golpe, el desastre nuclear de Fukushima. La planta quedó gravemente dañada, liberando radiación y generando uno de los peores accidentes nucleares del planeta. Lo que más impactó al mundo fue la combinación del poder natural con las consecuencias tecnológicas. El tsunami no solo arrasó con la costa, igualmente desencadenó una crisis ambiental que sigue dejando huella más de una década después. Japón, pese a ser uno de los países mejor preparados frente a terremotos, se encontró ante un desastre de magnitudes imposibles de prever. La tragedia mostró que incluso la nación con más medidas de prevención puede quedar vulnerable cuando la naturaleza desata toda su furia. La naturaleza puede ser implacable y estos desastres lo demuestran. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta tu reacción. Explora nuestro contenido y no te pierdas el próximo video con datos asombrosos que desafían la realidad. Prepárate para sorprenderte una vez más.